Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo está, pueblo de Dios? Bienvenidos a mi canal, La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante, importantísimo. Estudiando la Biblia, estamos llegando ya al capítulo 15. Vamos a entrar al capítulo 15 del libro de Génesis. Este estudio bíblico es muy importante para conocer los orígenes del mundo, para conocer nuestro linaje. Es importante escudriñar la Biblia desde el libro de Génesis. Bueno, antes de empezar vamos a agradecer a Dios por este tiempo que Él nos está regalando para aprender de su palabra. Cerramos los ojos para orar. Mi Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, mi Señor, aprender de tu palabra. Mi Dios, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, danos discernimiento, Señor. Que tu palabra se guarde en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Guíanos, que sea tu Espíritu el que nos dirija, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya. El título de hoy se llama Dios cumple lo que promete al justo y le dice su destino. Imagínense que Dios cumple lo que promete al justo. ¿Quién es justo? El justo es aquel que le cree a Dios. Por eso Dios lo aceptó a Abraham como justo, porque Abraham le creyó a Dios. Y si tú le crees a Dios, Dios te considera justo. Y también el Señor le dice su destino a los justos. Lo hizo con Abraham. ¿Y por qué no lo puede hacer contigo, con nosotros? Si nosotros buscamos de Dios, buscamos de su presencia, escudriñamos la palabra, el Señor se va a manifestar en nuestra vida y nos va a anunciar muchas cosas en nuestra vida, cosas grandes y maravillosas que nosotros jamás pensamos imaginar que íbamos a tener o que iba a suceder en nuestra vida. Porque Dios es un Dios de maravillas. Bueno, vamos a empezar a leer el libro de Génesis en el capítulo 15, versículo 1. A ver, ¿qué nos dice el capítulo 15, versículo 1 del libro de Génesis? Dice, Dios hace un pacto con Abraham. Ya. Después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. ¿Ve? Como Dios le habló a Abraham en una visión y le dijo que no tenga miedo, que Dios era su protector y que su recompensa iba a ser muy grande. Entonces, continuamos. En el versículo 2 y 3 dice, pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Aquí nos quedamos, ¿ve? Como el Señor le dice a Abraham, le contesta, le dice, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. El Señor ya le estaba afirmando, le estaba prometiendo que él iba a tener un hijo de su sangre. No iba a heredar sus bienes a un extraño, sino a su propio hijo. Vamos a continuar. Dice en el versículo 5, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes.
Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, aquí nos quedamos, ¿ve? El Señor se le presenta a Abraham, ¿no?, en sus sueños, porque él estaba profundamente dormido, y acá el Señor le iba a dar una profecía para Abraham. O sea, Dios le va a decir su destino a Abraham. Vamos a continuar. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Aquí nos quedamos un ratito. ¿Ven cómo Dios le está diciendo a Abraham su destino? Le está diciendo una profecía que se iba a cumplir en su vida. Le estaba profetizando el destino de sus descendientes de Abraham. O sea, qué privilegio, ¿no? Que el Señor te va avisando lo que va a suceder con tus descendientes, ¿no? Y le dice que vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos. Bueno, imagínate saber que tus descendientes van a ser esclavos en un país extranjero. Es realmente preocupante, ¿no? Pero el Señor mismo le dice que Él los va a librar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto y fueron maltratados como esclavos por 400 años? Ya, el Señor después los sacó de Egipto y castigó al país de Egipto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los estaban esclavizando al pueblo de Dios, que era Israel. ¿Cómo los castigó? Con plagas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos todavía en el capítulo 15 del libro de Génesis. Más adelante vamos a ver lo que el Señor ya le estaba anunciando a Abraham, lo que iba a suceder más adelante. Entonces, ustedes saben la historia de Israel y Egipto, que fueron esclavos. Y Dios puso un libertador. ¿Quién fue ese libertador? Moisés. ¿De dónde vino Moisés? De la tribu de Leví. Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo paso a paso. Pero no se dan cuenta cómo Dios al justo le dice su destino. Eso es cuando hay una comunión íntima con el Señor. Pero eso era en los tiempos de Abraham. Pero ahora, ¿cómo es? Tú puedes tener una comunión íntima con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente para llegar a Dios. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Por eso, si nosotros tenemos esa comunión con Jesucristo, esa relación, ¿no?, de amigos, de amiga, que con Jesús, porque dice que el Señor Jesús, que a sus amigos les cuenta todo, les revela todos sus secretos. Entonces, si tú eres amiga del Señor, amigo del Señor, el Señor te va a revelar todo. Así como Dios le reveló a Abraham lo que iba a suceder con su descendencia. Le estaba revelando lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, ya Abraham, en ese momento,
¿Qué habrá sentido, no? Saber que el mismo Dios te diga lo que va a pasar con tus hijos, con tu descendencia, con tu familia, ¿no? Ya vamos a continuar. Dice, y también dice que saldrán libres y dueños de grandes riquezas, le dijo el Señor. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, los sacó ricos, a pesar que eran esclavos, que estaban esclavos por 400 años en Egipto. ¿Cómo es que se hicieron ricos? Es que Dios movió el corazón de los egipcios para que ellos se desprendan de su oro, de sus riquezas, de todo, de sus joyas, todo, para regalárselo a los israelitas. Con todos pasó eso y todos salieron con mucho oro, riqueza, salieron de Egipto. ¿Ve? Se cumplió la profecía. Acá el Señor ya le estaba anunciando lo que iba a suceder, le estaba avisando a Abraham lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y dice, y por lo que a ti te toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Aquí nos quedamos un ratito, ¿ve? El Señor le está diciendo a Abraham que morirás en paz cuando ya seas muy anciano. Qué bonito que el Señor te diga, como que vas a morir cuando ya seas muy anciano y vas a morir en paz, ¿no? Y también le dice, ¿no? Y te reunirás con tus antepasados. Entonces quiere decir que cuando uno se muere, se va a reunir con sus antepasados, ¿no? Acá mismo lo dice, en la Biblia lo dice. No lo digo yo, sino lo dice la Sagrada Escritura. O sea, cuando ya seas muy anciano, así, o sea, vas a morir en paz cuando ya seas muy anciano y así te reunirás con tus antepasados. Continuamos, dice. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande de el Éufrates, es decir, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Aquí nos quedamos. O sea, ¿cómo es el Señor, no? El Señor le mandó a Abraham para que vea que va a cumplir su promesa con él sobre esos animales que le pidió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también le pidió una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le obedeció a Dios y todo eso hizo, cumplió. Entonces ya en la noche, cuando todo estaba oscuro, dice, apareció un horno que echaba humo y dice una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. O sea que el Señor estaba pasando por ahí. O sea, el Señor se estaba manifestando. ¿Ve? Y ahí es donde el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y ahí dice que en esa tierra ya habitaban los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ellos ya lo habitaban, pero sin embargo el Señor le estaba prometiendo a Abraham que esa tierra se la iba a dar, ¿no? A sus descendientes. Así es, mi querida iglesia, pueblo de Dios, el Señor cumple lo que promete. El Señor sabe cuándo te lo da. El Señor sabe lo que te va a dar. O sea, a veces uno dice, no, pero ¿qué me va a dar eso si está habitado por alguien? No, el Señor te lo da. Después lo saca a ellos, así como hizo acá. Ellos ya no iban a estar.
porque iba a ser ocupado por los descendientes de Abraham. Así es, mi querida iglesia, pueblo de Dios, el Señor hace maravillas en la vida del justo. Él nunca desampara al justo. Los justos, dice, prosperarán. No hay justo que fracase, dice la palabra. O sea, el Señor no se olvida de ninguno de sus hijos. Así que confiad en el Señor, que Él hará su obra en ti en el tiempo de Dios. No perder la paciencia, no perder la paz ni la fe, porque eso se va a ver en tu carácter, se va a manifestar en tu vida. El Señor observa todo y Él escudriña hasta lo más íntimo de tu corazón. Así es que no pierdas la fe, sigue adelante. El Señor se manifiesta en aquellos que lo buscan. Y si tú buscas a Dios a través de su palabra, aprendes a conocerlo, el Señor te va a hablar, va a hacer maravillas en ti, en tu vida. Yo te aconsejo que nunca dejes de leer tu Biblia. Lee todos los días. Cuando menos te lo imagines, Dios se va a manifestar con maravillas en ti, con cosas maravillosas que ni siquiera te lo imaginabas. Bueno, pueblo de Dios, eso es todo por el día de hoy, y si Dios lo permite, estaré haciendo otro video mañana. Todo depende de la voluntad de Dios, porque yo, si despierto cada mañana, es por la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga. Hasta otro próximo video. Dios mediante. Chao.